Estamos presentando Horizonte Educativo. Juan Antonio Rodríguez Beltrán es Horizonte Educativo. En Horizonte Educativo, FECODE informa. Para presentar información de la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación FECODE, en esta oportunidad nuevamente hemos hecho la invitación al profesor Miguel Ángel Pardo Romero, miembro del ejecutivo de esta organización sindical. Profesor Miguel, muy buenos días, gracias por seguirle madrugando a la educación aquí a través de Horizonte Educativo y especialmente a los temas sindicales y del acontecer político nacional. Bueno, un saludo vital, fraternal y pedagógico a ti, Juan Antonio, a la mesa de trabajo de Horizonte Educativo y por supuesto todo el magisterio de la comunidad educativa que nos sigue a esta hora del día y como siempre cuando tú lo requieras aquí madrugándole a los temas de la educación y el mundo laboral. Iniciemos, profesor Miguel, haciendo el reconocimiento a la mujer afrodescendiente al conmemorarse hoy este día tan importante. Bueno, sea esta la oportunidad para destacar que el 25 de julio fue establecido como el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente durante el primer encuentro de mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora que se celebró este día en 1992 en Santo Domingo en reconocimiento al trabajo que realizan mujeres de ascendencia africana en la lucha contra la discriminación racial, el sexismo, la pobreza y la marginación. Nuestro reconocimiento a todas nuestras compañeras y colegas por su aporte a la diversidad de la nación y a la cultura del país y por supuesto a la lucha 5 veces centenaria por la independencia, la soberanía, la democracia y el Estado social de derecho. Nuestro rechazo a la exacerbación del racismo, aupado por la extrema derecha y la autodenominada gente de bien, quienes procedieron contra hombres y mujeres, especialmente jóvenes afrodescendientes, en la protesta social reciente, produciendo víctimas incluso letales y mortales entre esta población. Una razón más para seguir avanzando en la unidad nacional que evite que el actual régimen se consolide o se prorrogue. Profesor Miguel, cuéntale a la audiencia de Horizonte Educativo cómo avanzan las negociaciones FECODE-Gobierno. Sobre el estado de la negociación FECODE-Gobierno Nacional debo comentar lo siguiente. En primer lugar, que el pasado 13 de julio se produjo el segundo acuerdo entre FECODE y el Gobierno Nacional que establecerá mediante la modificación del decreto 1381 de 1997 la proporcionalidad de la prima de vacaciones. Como es de conocimiento general, a esta prima, producto de un paro nacional de los trabajadores del Estado, equivalente al 50% del salario pago a más tardar en la primera semana de diciembre, el gobierno nacional de entonces, del presidente Samper, le impuso una limitación consistente en que solo se pagaría condicionada a haber laborado la totalidad del año lectivo, salvo los casos justificados por enfermedad y otras pocas excepciones. La perversa intencionalidad de esa limitación buscó e intentó fallidamente afectar el derecho a la razón sindical y por supuesto cuadrar caja a costa de desconocer el tiempo laboral. Aunque no se alcance plenamente el criterio de la proporcionalidad, el acuerdo, que deberá convertirse en un acto administrativo, avanza sustancialmente reconociendo el pago proporcional a todos los educadores y educadoras quienes se encuentren en comisiones, licencias no remuneradas y otras situaciones administrativas legales. También beneficia a todos y todas quienes ingresen después de haber iniciado o que se retiren antes de que termine el año lectivo, lo que tiene incuestionables beneficios especialmente en los más de 53.000 colegas provisionales. Profesor Miguel, y con respecto al regreso a la presencialidad planteado por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, para el caso de Bogotá, la Secretaría de Educación y los entes territoriales certificados, ¿qué decir frente a este? Sobre el acuerdo FECODE-Gobierno Nacional suscrito el pasado 8 de julio, hemos de reiterar que nuestro propósito en ese texto de acuerdo es el de limitar la presencialidad solo a los colegios donde haya condiciones en contravía de la letal posición del ministerio, que sigue insistiendo en el retorno a la presencialidad plena en todos los colegios del sector oficial, cuyo número suma aproximadamente 8 millones de preescolar a educación media. Haya o no condiciones, esa es la posición del gobierno. Es evidente que una vez se aprobó el acuerdo, por presión de FECODE, de la comunidad educativa y de la contundencia de los hechos sobre la expansión y el alto riesgo del contagio, el ministerio procedió a desconocerlo, como es
característico a este régimen. Por esa razón, se ha negado a emitir una circular aclaratoria con el contenido del acuerdo, aunque haya proferido una comunicación a las 96 secretarías de educación con las entidades territoriales certificadas anunciando el acuerdo. Para nosotros es insuficiente, además que utiliza un estilo marrullero propio de los tecnócratas de minimizar la importancia del acuerdo. En virtud de lo cual hemos de resaltar lo siguiente. En primer lugar, aunque seguiremos exigiendo al Ministerio que produzca una circular con base en lo acordado, hemos de reiterar que los acuerdos entre las organizaciones sindicales y el Gobierno Nacional en representación del Estado tiene carácter vinculante, acorde con el decreto 160 del 2014 de negociación colectiva y también, por supuesto, de los convenios de la OIT. En segundo lugar, la vida es el principal derecho fundamental y humano. Luego, los gobiernos escolares, teniendo en cuenta tan vital referente, deben proceder a invocar cualquiera de los 5 causas que imposibilitan el retorno a la presencialidad que están contenidos en el acuerdo y, por supuesto, los órganos de gobierno escolar están facultados para verificar y exigir las garantías a las autoridades correspondientes. Es muy importante que los gobiernos escolares procedan mediante escritos y oficios a las secretarías de educación, cuyos contenidos contribuyan a salvaguardar la vida y la salud de la comunidad educativa y sirvan de evidencia y de advertencia y de alerta para no quedar expuestos también a acciones legales posteriores. En tercer lugar, el acuerdo establece que el seguimiento a las condiciones que garanticen la presencialidad o no en los colegios será permanente. Para el efecto, teniendo en cuenta lo contenido en el acuerdo y en desarrollo de este, debemos exigir que las Secretarías de Educación y las de Salud coordinen planes que permitan establecer semanalmente la aplicación de la estrategia del programa Prueba, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible PRAS en la comunidad educativa. Lo anterior tiene el propósito de realizar la búsqueda, seguimiento activo y aislamiento de sintomáticos e infectados y sus contactos, obviamente por parte de la Secretaría de Salud, y se reporte la situación para el cerco epidemiológico y se garantice así la presencialidad o se recomiende que no hay condiciones para ella en los colegios. FECODE también lo está incluyendo en las discusiones en la mesa de negociaciones, pero los gobiernos escolares y la ciudadanía tienen el pleno derecho a elevar esta vital exigencia. En cuarto lugar, FECODE convoca a nuestras filiales para que en cumplimiento del acuerdo oficien a las Secretarías de Educación a que conformen las mesas de seguimiento con la participación de nuestras organizaciones sindicales en cada región, los representantes de padres, madres y acudientes y de los rectores y directores rurales. Lo propio haremos a nivel nacional entre el Ministerio y FECODE. A través de los planteamientos realizados en ese acuerdo entre FECODE y Gobierno, ¿quiere agregar algo más sobre la presencialidad en las instituciones educativas, ese regreso que plantea, como ya lo dijimos, por parte del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación y los entes territoriales en el país? Bueno, cierro este punto de la presencialidad y sus condiciones con varias glosas. La primera se refiere a que el Ministerio de Educación Nacional en la última etapa ha presionado el retorno a la presencialidad solo con 2 vacunas para los educadores y desconociendo las comorbilidades. Cambio, FECODE siempre ha planteado la vacunación masiva, universal, gratuita y oportuna para toda la población y en el caso de la comunidad educativa para todos sus integrantes desde los 12 años. Nuestra posición fue objeto de una fuerte campaña de desprestigio y de escarmienta contra el magisterio orientada por el régimen, la exviceministra Isabel Segovia y su séquito de acólitos, quienes consideran que estas condiciones son exageraciones y no requisitos para proteger la vida. Nosotros no desistimos, pese a que las alianzas oscuras para escarmentar al magisterio fueron muy intensas. El paro nacional logró acelerar el plan de vacunación y apoyados por la comunidad científica y de salud, el acuerdo suscrito obliga a cumplir el esquema completo para los educadores, pero también para los trabajadores administrativos y de servicios generales e insistimos en la necesidad de apurar a los menores. En ese orden de ideas consideramos de buen recibo que entidades médicas que atienden al magisterio inicien la vacunación entre 12 y 18 años de edad que padecen enfermedad priorizada en el Plan Nacional de Vacunación. Evidentemente es un paso en la dirección correcta que debe ser generalizado a todos los menores o a todos los mayores, en este caso de 12 años. La segunda glosa es que el 20 de julio comentamos el aterrador aumento en 117 educadores activos
retirados y o familiares fallecidos por el COVID en 2 días, entre el 13 y el 15 de julio, según los datos de la Fiduprevisora. Pero la bodega de tuiteros del régimen desestimó las muertes porque no todas ocurrieron en la presencialidad. Estos son unos desgraciados jinetes del apocalipsis. No sobra notar que a 20 de julio los educadores y beneficiarios fallecidos por COVID alcanzó la cifra de 2.128 personas. La tercera glosa es el cinismo del régimen. Mientras que insiste en que 8 millones de estudiantes del sector oficial vayan a la presencialidad con o sin condiciones, el ministerio duró los primeros 20 días hábiles de la negociación negando la petición de FECODE de realizar la discusión presencialmente, pese a que los integrantes de las 2 delegaciones, la del gobierno y FECODE sumadas, no pasan de 30 personas. Igualmente registramos que la Sergio Arboleda, Universidad Predilecta de Duque, sigue en virtualidad, al igual que los colegios privados que incluso algunos de ellos administran colegios en concesión a los cuales le imponen cosa distinta. La Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación vienen afirmando que con la expedición de la circular 17 del Ministerio de Educación hay una actitud revanchista por parte de este ministerio. ¿Por qué plantear esto, profesor Miguel? Bueno, sobre la revanchista directiva 17 del 2021 del ministerio, FECODE ha sostenido que la intencionalidad es esa precisamente porque busca cobrarle al magisterio haber contribuido a los logros del paro nacional, entre otros el retiro de la reforma regresiva tributaria, haber impedido el congelamiento de los salarios por 5 años, hundido el proyecto de ley 010 salvaguardando lo que queda de salud pública y del régimen de salud del magisterio. Por tal razón obstaculiza al máximo que se puedan hacer los ajustes en contenidos, en virtud de lo cual planteamos e insistimos al gobierno nacional y compartimos con toda la comunidad educativa, en primer lugar, que la normalidad académica derivada de la protesta a nivel nacional no es responsabilidad de las comunidades educativas. Su origen es de carácter estructural y social, tal como lo estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en virtud de lo cual el ministerio procede falto de ética y privilegia la revancha sobre el derecho de los niños, niñas y jóvenes de abordar los contenidos esenciales por área o nivel, como también sobre el histórico compromiso del magisterio, el cual siempre ha sido el de cumplir con la reposición de las actividades y los académicas y pedagógicas. La exigencia que sea la reposición, como denominan ellos, y que esta se realice exclusivamente en la presencialidad y no acorde con las condiciones concretas de cada región o cada colegio, es una prueba irrefutable que al ministerio no le interesa cosa distinta que la represalia, porque si no hay condición para la presencialidad, entonces no podría haber reposición. Hágame el favor, atentando contra el derecho de los niños a el ajuste de los contenidos. Precisamente ahí es donde es la prueba irrefutable. En segundo lugar, atendiendo que prima ese derecho de los niños y niñas y jóvenes, los consejos directivos, previa aprobación de los consejos académicos, pueden radicar los planes de ajustes en los contenidos a las secretarías de educación con base en las condiciones concretas presentadas en cada colegio. Las anteriores orientaciones son complementarias a la circular 32 de FECODE, expedida el pasado 23 de julio. Muchas gracias, profesor Miguel, por seguir en contacto con Horizonte Educativo, madrugándole a la educación y, como siempre, a estos los temas sindicales y del acontecer político nacional. Bueno, las negociaciones se han extendido por 10 días hábiles más a partir del pasado jueves. A petición de FECODE, será de lunes a viernes. El lunes próximo esperaremos las respuestas del gobierno a la propuesta de la Federación con respecto al derecho a la salud, el pago oportuno a las prestaciones sociales y el fortalecimiento del FOMAC. A todos y todas un merecido día de descanso dominical. Les habló Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECODE.